Amada Iglesia de Dios, hermanos que se encuentran en las redes sociales, pasa a vosotros, hermanos. Tomen su lugar. Es un gusto saludarles, un gusto estar con ustedes y sobre todo, escudriñando la palabra de nuestro Dios. El Señor nos ha puesto en un hilo, nos ha dado sabiduría, porque todo va aunado. Los niños hablaron de algo, de la fe. Nos dijeron que la fe es lo más importante que tiene un hijo de Dios. Nuestras hermanas nos hablaron de la fe en su himno. El Señor quiere en esta tarde que tengamos fe. El tema que traigo para ustedes, hermanos, se titula La fe es la fuerza de un hijo de Dios. ¿Qué nos mueve en esta vida, hermanos? ¿Acaso es una carrera, un sueño que tenemos, un deseo? Tal vez unos deseamos fama, riqueza. No sabemos qué es lo que deseamos. Pero algo nos impulsa a seguir adelante. Algo nos impulsa a estar deseando esos anhelos. Pero si no lo conseguimos, ¿qué nos sucede? Nos frustramos, caemos en depresión, caemos tal vez en ansiedad, caemos tal vez en un rechazo de decir, no he conseguido, no he hecho, no he podido lograr mis metas. Tal vez unos desean terminar una carrera, unos desean tener una casa, un buen trabajo, una economía estable. Pero si no conseguimos eso, llegamos a caer. Si esa razón no nos sostiene, nos caemos. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? Abramos nuestras sagradas escrituras en Hebreos capítulo 10, versículo 38. La palabra de Dios dice así: Ahora el justo vive por fe, mas si se retirare, no agradará a mi alma. El Señor nos dice que tenemos que tener una fe viva, una fe que esté puesta completamente en Él. Pero ¿qué es vivir en fe? ¿Qué es lo que deseamos tener y vivir en fe? Vivir en fe es tener la confianza plena y constante en Dios. La palabra de Dios nos da esta opción de vida, totalmente contraria a lo que normalmente el mundo nos da. El mundo fomenta la autosuficiencia, la dependencia a los recursos materiales y al apego a nuestras garantías humanas. Pero si la vida depende de las cosas o de las personas, o incluso de nuestras fuerzas, la inteligencia o la salud, tarde o temprano nos encontraremos sin nada. Podemos tener todo eso, podemos depender de una persona, podemos depender de un trabajo, podemos depender de la salud, pero si no tenemos una fe cimentada, una fe viva, todo se va a caer, todo va en declive. ¿Por qué? Porque no tenemos una fe cimentada. Nos ha pasado que muchas veces tenemos una situación en nuestra vida, tenemos un problema y le decimos, Señor, yo tengo fe en ti. Pero lo decimos a veces nada más de dientes para afuera. No lo sentimos, no vivimos en el corazón, no lo tenemos en el corazón, no tenemos esa confianza puesta que el Señor, por medio de nuestro Señor Jesucristo, va a convertir todas esas necesidades, todos esos problemas, todas esas enfermedades en fuerza para que podamos seguir adelante. Sabemos que nuestras fuerzas son indispensables, son muy importantes. Nos impulsan a alcanzar algunas metas. Y así como ponemos esas fuerzas, esos impulsos para poder
llegar a esa meta determinada, es la misma fe que tenemos que poner a nuestro Señor Jesucristo y sobre todo a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque en ella solamente encontramos esa paz, esa tranquilidad. Hoy en día todo el mundo dice, yo creo en Dios, yo tengo fe en Dios, pero a la primera situación que sucede, a la primera situación que nos pasa, esa fe se desvanece, esa fe se va. Ya no sabemos de Él. Y si estamos dentro de la iglesia, ya sea un hermano, una hermana, hasta los mismos ministros, los mismos diáconos, obreros de la iglesia, esa fe cayó y se alejaron. Se alejaron de la iglesia, se alejaron de nuestro Dios. Y después vienen los reproches. Después vienen los reproches a nuestro Dios de Señor. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué me has dejado? Pero sabemos que si no tenemos una fe en obras, la fe no es viva. ¿Qué nos queda hacer, hermanos? Tener esa fe cimentada en nuestro Señor. La frase, el justo vivirá por la fe, aparece en 3 pasajes bíblicos. Veamos uno de ellos, que es Romanos capítulo 1, versículo 17. Si un hermano me puede apoyar a leerlo, le agradeceré mucho. Sí, hermano, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén, hermano. ¿Otro hermano me puede ayudar a leer Gálatas 3:11? Mas por cuanto por la ley ninguno se justifica para con Dios, queda manifiesto que el justo por la fe vivirá. Ya van 2 versículos que nos dicen, mas el justo vivirá por la fe. ¿Qué nos querrá decir el Señor con esta frase, el final de cada versículo? Mas el justo vivirá por la fe. Nos pueden faltar todo nos puede faltar, menos que estemos en la presencia de nuestro Dios. Veamos el último pasaje, que es Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Habacuc 4. Así es. Dice la palabra de Dios: He aquí, se enorgullece aquel cuya alma no es derecha en él, mas el justo en su fe vivirá. Amén, hermano. El justo por la fe vivirá. Recordemos lo que le sucedió a Job. ¿Qué nos mantendrá en la vida? Solo Dios, es lo que necesitamos. En el último pasaje que nos ayudó a leer el hermano Cristian, se refiere a la nítida vida o la nítida distinción que existe entre el insolente y el justo. La fe te mantiene de pie, aunque parezca que el suelo no veas suelo ya no veas esa solución a tus problemas, a nuestros problemas, y decir, Señor, no encuentro salida, no encuentro esa sabiduría para poder encontrar la solución, ya sea a mi trabajo que no encuentre, ya sea a un problema familiar, ya sea a la enfermedad, hasta nuestra propia salud espiritual. Podemos decir con certeza nosotros, ¿realmente tenemos esa fe en nuestro Señor? Les puedo hacer esa pregunta y que me puedan contestar con certeza ustedes, hermanos. ¿Tienen fe en nuestro Dios? Sabemos que Él puede hacer maravillas en nuestra vida. Puede transformar una vida completamente.
nos puede sacar desde el lado más oscuro de nuestra vida y llevarnos a esa luz que es nuestro Señor Jesucristo. Decidimos vivir por fe. Mientras vivimos, dejamos que el Señor nos moldee, que haga de nosotros un carácter y nos guía a tomar buenas decisiones. Eso es por qué vivimos por fe, deseamos vivir por fe. Vamos a ver 3 justos en la palabra de Dios que vivieron por fe. ¿Ustedes saben cuáles son esos hermanos? Díganme uno, hermano. Abraham. Precisamente vamos a ver qué hizo Abraham por fe. Veamos nuestra Biblia en Génesis capítulo 17, versículo 4. Sabemos toda la historia de Abraham, que le prometió el Señor y le dijo que iba a ser el padre de todas las naciones. Génesis capítulo 17, versículo 4 dice: Yo he aquí mi pacto contigo, serás padre de muchedumbre de gentes. Esa promesa ya la tenía Abraham. Esa promesa la tenía, ¿por qué? Porque era justo delante de Dios, porque tenía esa fe, porque vivía Abraham por fe. Y todas las familias de la tierra son bendecidas por él, por medio de su descendencia. ¿Y quién fue su descendencia de Abraham? Así es, hermano, y sobre todo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo, por él tenemos todas las bendiciones, por él somos salvos, por él somos perdonados, por él tenemos la gracia de nuestro Dios. Abramos nuestras sagradas escrituras en Génesis capítulo 22, versículo 18. La palabra de Dios dice así: En tu simiente serán benditas todas las gentes de la tierra, por cuando obedeciste mi voz. Abraham jamás le dijo un no al Señor. Nosotros cuántas veces le decimos, pero Señor, ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar esto? Y le ponemos renuente y renuente al Señor. Y no nos dejamos guiar por Él. No nos dejamos que nos encamine y nos moldee así como el alfarero moldea una escultura. Siempre tenemos que poner trabas y trabas y trabas y decirle, Señor, Señor. Pero Abraham jamás puso un pero. Jamás puso un no ante la palabra del Señor. Vamos a ver Génesis capítulo 15, capítulo 6. Y dice así la palabra de Dios: y creyó a Jehová y contóselo por justicia. Es que todo el mundo lo sabemos. Abraham jamás se negó a lo que el Señor le pidió. Él obedeció, tanto que obedeció. ¿Qué fue lo que hizo Abraham que le pidió el Señor? La principal cosa que también le pidió el Señor a Abraham fue el sacrificio de su hijo. Y él no puso pero. Sabía que era su hijo amado, sabía que no iba a haber objeción en él. Y antes de que llegara a sacrificarlo, el Señor le dijo, detente. Vio su corazón, vio su intención, que no puso ningún pero hacia el Señor. Y aún así, siguió caminando con el Señor. Otro justo delante
de nuestro Dios fue Noé. Todos sabemos qué es lo que hizo Noé, qué es lo que trató de hacer Noé. Muchos lo tacharon por loco. Y así a nosotros, muchas veces en nuestro día a día, nos ignoran, nos humillan, nos faltan al respeto, ya sea en la escuela, en el trabajo, en la calle, y todo ¿por qué? Porque seguimos a nuestro Dios. ¿Por qué? Porque creemos que nuestro Señor Jesucristo dio la vida por nosotros. Hoy ya les huyen, o ya nos huyen al decir, tú lees la Biblia. Tú sigues a un Dios que no existe, o al que tú dices que existe, a una persona que según tú dices que dio la vida por ti. Pero nosotros sabemos en quién hemos creído y sabemos en quién creemos. Es lo mismo que pasó con Noé. Este hombre, más de 100 años estuvo construyendo el arca, porque el Señor le dijo que iba a deshacerse de esas personas, de esa gente que ya se había perdido completamente y nadie le creía. Nadie le creía que iba a llover, nadie le creía que iba a haber un diluvio, lo tachaban por loco. ¿Cuántas veces a nosotros nos han tachado por locos? ¿Cuántas veces nos han tachado por decir, le crees a un Dios que ni te escucha, que ni atiende tus ruegos? Y aún así se mofan de Él, se mofan de nuestro Señor Jesucristo. Pero como dicen cada uno de ustedes, hermanos, nuestra fe está firme. Como hijos de Dios, tiene que estar firme. Tenemos que estar prestos a lo que el Señor pide de nosotros. Noé obedeció cada una de las instrucciones que el Señor le dijo. Veamos lo que dice Génesis capítulo 6, versículo 8. Empero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Por qué halló Noé gracia ante los ojos del Señor? ¿Por qué? Porque obedeció, porque tuvo fe en Él, porque le creyó, porque fue justo, lo dice el hermano, justo y perfecto. No puso objeción, así como el Señor le pidió que hiciera. Cada uno de sus decretos del Señor, así lo hizo. Así llevó a cabo Noé lo que le pidió. Veamos lo que dice Génesis capítulo 7, versículo 5. La palabra dice así: e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Nosotros realmente acatamos lo que nos pide el Señor. ¿Realmente acatamos lo que nos dice el Señor que hagamos? Si ahorita viniera el Señor Jesucristo y nos dijera, ¿realmente tuviste fe en mí? ¿Tuviste fe en mi Padre? ¿Cuál sería nuestra respuesta, hermanos? Yo levanto la mano y digo, he claudicado, he caído, he dudado. ¿Por qué? Porque a veces nos rebasan los problemas, nos rebasan más allá los problemas y creemos que no existe esa solución. No existe una solución que nos trae en esa solución paz, tranquilidad, sabiduría, comunión con el Señor. Cuando uno encuentra todas esas cosas en el Señor, nuestros problemas, nuestra paz interior se transforma. Esa paz interior se transforma y a pesar de que vengan problemas, tempestades, sabemos que tenemos una fe cimentada en el Señor. Vivimos en medio de una sociedad corrupta,
Noé andaba igual. Por eso dicen que pareciera que estamos viviendo los tiempos de Noé. Ahora ya no tiene nadie en esta época de la vida, ya no tienen ese deseo de buscar a Dios, ese deseo de servirle. Y si lo tienen, desgraciadamente, con una fe errónea, con una creencia errónea, distorsionan todo lo que viene aquí en las Sagradas Escrituras. Hacen de ella a conveniencia, hacen de ella lo que les queda a uno, lo que quiere la persona, se justifica en la palabra. Y ves, aquí dice la palabra, pero muchas veces no sabemos escudriñar correctamente esa palabra. Noé andaba con Dios y por la gracia del Señor Noé fue salvo por la fe, justamente con su familia. El Señor nos dice y nos pide que sigamos firmes en Él, que sigamos atentos a Él, que nuestros problemas sí van a estar ahí presentes, sí van a estar ahí. Nuestra salud tal vez va a menguar, pero ahí vamos a estar firmes en el Señor, con esa fe presta que hace característico a un hijo de Dios. Les pregunto, hermanos, ¿vale la pena ser fiel al Señor? ¿Vale la pena estar firmes en el Señor? Muchos van a decir, ¿pero qué vas a ganar? Una vida que según te están otorgando, que te van a dar. Mejor hay que vivir ahorita, hay que vivir nuestro presente. Pero desgraciadamente, las personas no se dan cuenta que cuando vives con la fe en nuestro Señor Jesucristo, en la fe en Dios, que vamos a tener gracia en Él, la vida de nosotros y de cada una de las personas que quieran acercarse a nuestro Dios será transformada. A nosotros nos sigue moldeando, nos sigue formando, nos sigue llenando de esas manos de Él, nos pone una perfección, nos está tratando de moldear, nos está tratando de dar esa forma, esa sabiduría que Él quiere que lleguemos a obtener. El último justo del cual quiero también hablar es de Job. Job es un ejemplo de la Biblia que fue impulsado por la fe. Perdió todo. Perdió riquezas, perdió sus recursos, cayó enfermo. Todo lo que había cosechado y lo que había hecho en abundancia lo perdió completamente. Además, como lo dice en Job capítulo 1 y capítulo 2, su salud menguó. Y aún así, él no perdió esa fe. Jamás perdió la fe al Señor. Claro, como todo, llega un momento que nos sentimos débiles, nos sentimos cansados por continuar con nuestra lucha, ya sea espiritual, ya sea emocional, ya sea de trabajo, ya sea económica, ya llámese como se llame. Nos dice, no te rindas así como Job. Veamos lo que dice Job capítulo 2, versículo 9. Si un hermano me ayuda, por favor. Díjole entonces su mujer, ¿aún retienes tu simplicidad? Bendice a Dios y muérete. ¿Qué le pedía? Gracias, hermano. ¿Qué le pedía la mujer de Job? Dejara de creer
que dejara de creer en Dios. ¿Qué error tan más grande le estaba diciendo la esposa de Job? Que dejara de creer en el Todopoderoso, en el que podía resolverle toda su vida. Pero más sin en cambio, Job jamás perdió esa fe en el Señor. Él jamás pecó contra Dios. Creía que su Redentor lo iba a salvar. Y fue así. Tenía una convicción, tenía esa fe, esa esperanza en el Señor. Sabía que iba a triunfar. ¿Qué hubiera pasado si Job le hubiera hecho caso a su esposa? ¿Qué hubiera pasado si Job hubiera dicho hasta el final: Señor, ya no puedo más, ya me quitaste todo, hiciste de mí lo que quisiste, perdí todo, ya no puedo? Como muchos lo hacemos. Muchos perdemos la fe, nos damos la vuelta y nos alejamos. Y nos vamos. ¿Por qué? Porque perdimos esa fe. Veamos Job capítulo 42, versículo 5 y versículo 6. La palabra de Dios dice así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento, en el polvo y en las cenizas. En ese momento, ¿qué hizo Job? Se arrepintió de todo lo que había tal vez en ese momento pensado, que le había pasado por su cabeza. Y dijo: de oídas te había escuchado. Y muchos cuantos decimos: de oídas te escuchamos. Muchos dicen: yo creo en el Señor, yo creo en Dios. Y si le preguntamos a cualquier persona que vaya pasando, te dice: yo creo en Dios. Pero ¿realmente tenemos esa fe en Dios? ¿Realmente tenemos esa confianza y esa convicción de que Dios va a guiar nuestros pasos? Yo les pregunto, si el Señor en este momento nos quitara todo: salud, trabajo, dinero, familia, bienes, ¿le reclamaríamos? ¿O estaríamos con la convicción de que tiene algo para nosotros? ¿Aceptarían ese reto, hermanos? Si el Señor ahorita les dijera: se les va a quitar todos. ¿Realmente tenemos una fe cimentada en el Señor? ¿Realmente tenemos esa fe que podemos decirle: Señor, aquí estoy, haz de mí lo que convenga? Decimos muchas veces: Señor, que se haga tu voluntad. ¿Y cuántos realmente dejamos que haga su voluntad? ¿Cuántos realmente decimos: haz tu voluntad? Y cuando el Señor hace su voluntad, no nos gusta. Nos dice: Señor, ya, creo que ya fue suficiente. Pero si le pedimos al Señor que haga su voluntad, ¿por qué no permitimos y tenemos esa fe para que haga su voluntad? Tenemos que tener esa fe, hermanos. Esa fe que nos lleva a creer, que nos lleva a cimentarnos en el Señor. Esa fe que nos hace transformarnos, que nos hace levantarnos día a día y creer que nuestro Señor no nos abandona. Veamos lo que dice Job capítulo 19, versículo 25.
Si un hermano me puede ayudar, por favor. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo. Amén, hermano. Amén. Y al final de todo, el Señor va a levantarse sobre nosotros. Sabemos que si tenemos esa fe cimentada en nuestro Dios, el Señor va a hacer obra en cada uno de nosotros, forjándonos, cimentándonos, llevándonos por el camino que es el correcto, el camino que nos lleva a la vida eterna. ¿Y qué nos queda a nosotros por hacer? Tener esa fe y esa convicción. La fe no es palpable. La fe es de decir, yo creo, yo siento, yo vivo por el Señor. Nuestra fe en Dios nos puede hacer renunciar de todo lo que está en el mundo, de todo lo que nos está acechando en el mundo. Nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar, nuestra manera de ser en el mundo, tenemos que hacerle un lado para poder vivir en fe en nuestro Señor. Esa confianza que tenemos que basarnos, que es la de nuestro Señor Jesucristo, que sabemos que llegando al Hijo, podemos llegar al Padre. Sabemos que nuestro Señor Jesucristo es nuestro intercesor, que nos puede redimir y nos redimió con su muerte. Pero a nosotros, ¿qué nos queda hacer, hermanos? Seguir avanzando, no perder nuestra salvación. ¿Y cómo no podemos perder nuestra salvación? Tener fe y abandonar cada una de las cosas que puede atormentarnos y nos puede desecharnos. Sabemos, ¿sí? Este mundo de un tiempo para acá o de mucho tiempo para acá se ha transformado. Hay más violencia, hay más corrupción, hay más muertes. Pero el Señor en su palabra nos dice, aquí estoy. No claudiques, aquí estoy. Sé firme conmigo. ¿Por qué? Porque no te voy a abandonar, porque no te voy a dejar. Así tengas las angustias de tu vida, jamás te voy a abandonar. La fe es esa fuerza que nos impulsa a seguir adelante. El Señor nos toma de la mano y nos hace caminar. Y aunque digamos, Señor, ya no puedo. Hay no sé cómo le pueda llamar, anécdota, refrán, moraleja. Una persona iba en el mar, tomado de la mano con Dios, con el Señor Jesús. Se veían las huellas, 4 huellas, y vinieron los problemas, surgieron los problemas. Y esta persona le dice, Señor, ¿por qué me abandonaste? Dice, no, yo no te abandoné, yo te iba cargando. El Señor va cargando todos nuestros problemas, el Señor va cargando todas nuestras angustias, el Señor nos hace descansar sin ningún problema, nos hace vivir confiados en que todo se va a renovar, en que todo va a surgir y se va a transformar. No dudemos que esa fe la tenemos en el Señor. Vivamos por la fe y olvidémonos de las aflicciones, hermanos. Y sabemos que el Señor Jesucristo y nuestro Dios sostiene esa fe. Que el Señor les bendiga y paz a vosotros, hermanos.